a abrir nuestro corazón y nuestra mente para que podamos entender lo que en esta mañana Él tiene para con cada uno de nosotros. Voy a invitar. Ya estoy aquí. Bueno, ya está ahí. ¿Cómo están, hermanos? ¿Me escuchan? No. ¿Quién dijo no? Ahí, ya ve. Sí. Bueno, pues gracias a Dios, hermanos, porque nos permite estar aquí. Ay, como que está muy fuerte. ¿O soy yo? Bueno, pero bueno, vamos a meditar, hermanos, y a escuchar a Dios en esta mañana. Y vamos a meditar en la parábola que leíamos. Ahora no me escucho. En la parábola que leíamos hace rato de esta viuda con el juez injusto, que está en Lucas 18. Y les voy a pedir que lo tengan ahí, hermanos, para meditar. Lucas 18 del 1 al 8. Lucas 18 del 1 al 8. Y hermanos, espero no tardarme, les advierto desde ahorita, porque no solo voy a mencionar esta parábola, sino una profecía de Daniel 7. Y vamos a ver cómo Daniel 7 se une con esta parábola que Jesús contó años después. Entonces, prepárense, hermanos, alístense y vamos a poder pues meditar en estos dos pasajes. Pero pues si me tardo mucho me dicen. Yo creo que 40 minutos ya es suficiente para que no nos alarguemos, hermanos. Pero bueno, les voy a pedir que levante la mano quienes nunca, pero nunca se han cansado físicamente. Levante la mano. ¿Quién? Nadie se ha cansado físicamente, nunca. Ahí tenemos a la hermana Aurelia, hermano Gama, que nunca se han cansado. Ahora, levante la mano aquel que por lo menos una vez en su vida se han sentido cansados físicamente, cansados que lo único que quieren hacer es dormir. A ver, levante la mano por lo menos una vez. ¿Quién se ha sentido tan cansado físicamente que solamente quieren dormir? Hay muchos, la mayoría. Qué bueno esos que no se cansan, hermanos, Y ahora sí, más de una vez, más de 2 veces, más de 3 veces. Podemos levantar, no sé, depende de los años que tengan, pero todos nos cansamos, ¿a poco no? Físicamente. ¿Qué pasaría si ahorita nos ponemos de pie todos y empezamos a trotar en nuestro lugar? A toda velocidad, ¿cuánto creen que aguantarían? ¿Una media hora? No. No sé, unos 2 minutos, tal vez, a lo mejor, ¿no? Dicen los hermanos más grandes, pues los jóvenes deberían de durar más, pero a veces los jóvenes nos cansamos más, ¿a poco no? Nos da mucho sueño. Dicen los médicos y los que estudian pues esto del cuerpo, que cuando tú te sientes cansado, pero no has hecho un esfuerzo físico, o sea que te levantas y te sientes cansado, comes y te sientes cansado, caminas un poco y te sientes cansado, dicen que puede ser que te sientas cansado porque no has dormido bien. ¿Sí es cierto, hermano Félix? A lo mejor usted no ha dormido bien, se desvela mucho y por eso en el día se siente cansado, sin energía. Otros dicen que puede ser porque no se alimentan bien, o sea, no hay una alimentación pues adecuada, comen puro chicharrón, puro cheto, pura coca, y eso en realidad pues está rico, pero nutrientes a lo mejor no da tantos, y pues el agua, no, mejor. Entonces, pues recomiendan, ok, entonces duerma más usted, coma bien, tenga un estilo de vida no sedentario, o sea, que haga ejercicio, que camine por lo menos, ¿cuánto? ¿Media hora? Sí, por lo menos media hora al día, para que no se sienta así de cansado todo el día, ¿sí? Todos nos cansamos, todos, físicamente. ¿Jesús se cansó? Sí, se cansó. Todos nos hemos cansado, los que estamos aquí en la tierra, los que somos humanos nos cansamos. Pero si eso pasa en el cuerpo,
La Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Si eso pasa en el cuerpo, en el espíritu, ¿qué va a pasar? ¿Ustedes creen que el espíritu se cansa también? ¿Ustedes creen que llega un momento en la vida de un cristiano que dice: Dios, espiritualmente ya no puedo más? De verdad que quiero leer tu Biblia, tu palabra, pero hay algo en mí que no me, estoy cansado. De verdad, Señor, que yo quiero tener fe en ti. Yo quiero tener fe en ti, pero es muy difícil para mí. Hay alguien aquí, igual, levante la mano, que todavía, escuchen bien, que todavía haga una lista de oración. Alguien aquí, levante la mano, que todavía hace listas de oración. La fe se cansa. ¿Por qué no hacemos listas ¿Por qué no a veces no hacemos listas de oración? Porque nos hemos cansado de orar y de orar y de orar y de orar, y parece ser que Dios, o no quiere responder, o dos, o está lejos de nosotros, ¿sí? Hay veces en la vida de los cristianos que nos cansamos. A ver, levante la mano aquí otra vez, que ha hecho o tiene una lista de oración de hace más de 5 años, que llevan 5 años pidiéndole a Dios algo, 5 años pidiéndole a Dios algo. Estamos en el 2022, que hayan empezado de 2022 menos 5, ¿cuánto es? 17, que hayan empezado en el 2017. En el 2017, Señor, yo pido esto, Señor, dame esta respuesta. Que empezaron en el 2017 y que hoy, 5 de mayo, 4 de mayo, 5 de mayo, la siguen anotando. Junio, ya ve, que hoy 5 de junio lo sigan anotando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿6 de cuántos? Ahora, levante la mano, ¿quién tiene una lista de oración a Dios de más de 10 años? 1, 2, 3. Ya se redujo. Hay veces que, como Dios no nos responde a una oración, a veces ya no la anotamos en nuestra lista o la libreta o nuestro corazón, o no se la presentamos a Dios. ¿Por qué? Porque la fe se cansa, hermanos, la fe se cansa. Hay días donde amanecemos: Señor, hoy voy a darte toda mi vida, voy a entregarte todo lo que yo soy. Pero hay otros días donde amanecemos: Señor, hoy me cuesta trabajo creer en ti. Hoy me cuesta trabajo buscarte. Hoy me cuesta trabajo orar. Hoy me cuesta trabajo ir al templo, ir a la iglesia. Hoy me cuesta trabajo ir a la célula. Porque a veces la fe en Dios se cansa. Y no solo nosotros, la Iglesia Bautista de Dios es Amor, se cansa. Hay muchos en la Biblia que se cansaron. Y hay una frase que me gusta de un músico que se llama Alex San Pedro, que dice: una fe que se cansó de las montañas. La verdad es que los cristianos tienen fe, tenemos fe, pero a veces la fe se debilita un poco. Y pasa un tiempo y se debilita otro poco. De tal manera que ya no le presentamos a Dios peticiones, que ya no le presentamos a Dios que intervenga en nosotros, que ya no le presentamos a Dios que haga una obra en nosotros, en nuestra familia, en nuestras vidas. Ya no, porque la fe se cansa, y no solo se cansa, sino que a veces se va terminando poco a poco, poco a poco. Y ustedes pueden ver a cristianos, hermanos, cristianos que ya no le piden a Dios. Pueden ver a cristianos que ya no buscan a Dios. Pueden ver a cristianos que ya no anhelan con su corazón estar con Dios. ¿Es una realidad o es algo que yo estoy inventando? Es una realidad. Por eso, hermanos, nos preguntamos: ¿por qué pasa esto, Señor? Y en Lucas 18 la parábola nos va a dar 2 respuestas, hermanos, 2 respuestas para que nosotros sepamos cómo afrontar
cuando nuestra fe se vaya debilitando y cansando, y Jesús lo hace y Jesús lo enseña. Y vamos a ir rápido porque, como les digo, vamos a ver dos partes de la Biblia, pero la fe se cansa y le preguntamos a Jesús en la parábola, ¿por qué se cansa la fe? ¿Por qué se cansa la fe? Vamos a Lucas 18, si no lo cerraron o si ahí lo tienen, lo voy a leer. La fe se cansa, está en el versículo 3 y me dicen si lo ven. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. De orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Versículo 3, ahí está la respuesta. Había también en aquella ciudad una ¿qué? Viuda, la cual venía al juez injusto diciéndole: hazme justicia de mi adversario. Nos quedamos aquí. Había un juez y había una viuda. Había un juez y había una viuda. Hermanos, ¿están de acuerdo conmigo que esa es la primera respuesta? La fe se cansa. ¿Por qué se cansa la fe? Porque hay acontecimientos de la vida que nos afectan a nosotros. Nosotros llevamos una vida, pero de repente esa vida viene algo, alguna situación para desestabilizar nuestra vida, ¿sí? Circunstancias a veces que son ajenas a nosotros, que nos hacen pasar por momentos difíciles, que no tienen que ver contigo, sino con alguien cercano a ti, que directamente a ti no te afecta, pero afecta a alguien cercano a ti. Existen accidentes, ¿sí o no? Accidentes donde nadie planeó que sucediera ese accidente, y se llama accidente porque fue accidente, porque de repente pasó, ¿sí? Un accidente de coche, de carro. ¿Aquí alguien ha tenido accidentes en carro? A ver, levante la mano. ¿Lo planearon? Surgió, simplemente surgió, y eso afectó su vida, ¿sí? Afectó su vida. ¿Alguien ha tenido accidentes como caídas, rompeduras de huesos, accidentes difíciles que ya no pueden a lo mejor caminar, o ya no pueden ver, o ya no pueden moverse como lo hacían antes? A ver, levante la mano. Hay varios también. A veces hay accidentes que suceden y que afectan nuestra vida. ¿Y eso qué hace, hermanos? Nos va apagando la fe. Porque decimos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasó esto a mí? Yo no lo planeé, yo no necesitaba esto. O a veces ni siquiera decimos eso, solamente pues tratamos de sobrellevar ese accidente y no se lo presentamos a Dios, ¿sí? Pero también en nuestras familias a veces suceden cosas. En nuestras familias suceden cosas. Esta mujer de la parábola era una, y una viuda es viuda porque se murió su marido. Imagínense, hermanos, hablamos de una muerte de un esposo de una mujer. Qué difícil es eso, qué difícil resulta eso. En los tiempos de Jesús, una viuda era más difícil porque el valor que tenía la mujer era por el valor que tenía el hombre, y si el hombre se iba, la mujer ya no tenía valor. En la sociedad, en los tiempos de Jesús, una viuda era vivir de la solidaridad de la gente, de que una viuda, si quería pedir trabajo, no le daban, porque le decían: ¿y dónde está tu marido? No, pues no tengo. Por eso Jesús decía en el Antiguo Testamento, Dios dijo en el Antiguo Testamento: cuando vayan a cosechar, si algo se les cae, no regresen a recogerlo, porque eso es ¿para quién? Para las viudas, para los huérfanos y para los extranjeros. Dios siempre ha tenido cuidado de esas personas que necesitan más, ¿sí? Una viuda tenía que vivir dependiendo no de su marido ni de su familia, sino de la gente de su alrededor. Imagínense esa situación. Una viuda, aparte del dolor de extrañar, de no poder ver, de no poder abrazar, de no poder tocar, de no poder escuchar a su esposo, tenía que sufrir sufrimientos sociales. No tenía valor porque era viuda.
¿sí? Dependía mucho de la gente, pero una viuda, dice la Biblia, dice la parábola, que llega hasta un juez injusto. Y esa es la primera respuesta de por qué la fe se cansa, hermanos. Porque hay acontecimientos en la vida que nos suceden, que no planeamos, que no esperábamos, pero que aún así nos llegan y nos dañan. Y puede ser algo social, pero también puede ser algo familiar. A esta viuda se le murió su esposo, pero también hay gente que se muere o se aleja o se va a Estados Unidos o se va a trabajar y ya no vuelve el papá o su mamá. Y entonces a los que se le mueren los padres, ¿cómo se les llaman? Huérfanos. Y también, como la viuda, ¿qué pasa? Tienen que depender de otros, ¿sí? O puede que el hombre o que la mujer o que el hijo o que alguna situación haya sucedido en la familia que desestabilice a las personas. Y eso, hermanos, a veces nos cuesta trabajo llevarlo. A veces nos cuesta trabajo procesarlo. Porque hay gente, hay niños que viven sin sus papás. Hay jóvenes que viven sin sus papás. Hay adultos que viven sin sus papás. ¿Y qué deben de hacer ellos? Pues llevar una vida diferente a la vida normal de las familias, ¿sí? Pero esos accidentes o esos acontecimientos que pasan en la vida, a todos nos pueden ocurrir, ¿sí o no? A todos, porque estamos en este mundo de pecado, pero también de aflicción, ¿sí? Y no sé ustedes cuál sea su situación, pero mediten, ¿qué hay cosas que han pasado a mí o alrededor de mí? ¿Qué ha pasado a mí o alrededor de mí que haya provocado que yo ya no pida, que yo ya no vaya, que yo ya no me acerque a Dios? ¿Qué ha pasado alrededor? Medítenlo, hermanos. Esta viuda era viuda y no era viuda porque quiso. Jesús no nos dice por qué murió su marido, pero nos dice que era viuda. Estaba pasando por una situación difícil, ¿sí? Y hermanos, por eso Dios se declara protector de las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros, porque somos personas que necesitamos más. Por eso, si usted ve a una viuda o a alguien que por alguna razón tiene una vida difícil, acérquese y ayude, porque son personas que han tenido vidas difíciles. Y eso pasa o no pasa en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, con nuestros vecinos, ¿sí? Las circunstancias de la vida provocan que mi fe, si estaba acá, ahora vaya. Y luego puede ser que no solo sea solo un accidente o solo una muerte o una separación o un problema de pecado, de cosas allí, sino pueden ser uno y luego puede ser otro y luego puede ser otro y luego puede ser otro. Y como Job terminamos viendo nuestras vidas vacías. Si teníamos algo en un momento, ahora Job perdió a su familia, a sus hijos, a todo mundo, ¿no? Sus riquezas, todo. Y nos vamos viendo a nosotros así. He perdido tanto, he perdido esto, he perdido lo otro. Pero eso, ¿qué va haciendo en nuestra fe? A veces va haciéndose cada vez más chica, cada vez más pequeña. Por eso, meditemos en eso. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos ha dañado a nuestro corazón? ¿Sí? Y Jesús y Dios lo va a resolver, lo va a ayudar. A lo mejor no se le acaban los problemas, pero sí Dios va a intervenir. Y ahorita lo vamos a ver por qué va a intervenir. ¿Sí? Una fe se cansa de los cristianos. La fe de los cristianos se cansa por las cosas que suceden en la vida. Y hay unos que le suceden muy rápido, pero hay otros que en un año sucede algo, pero a los 5 años sucede algo, y Dios los va llevando así. Pero al final de cuentas todos tenemos pérdidas, ¿sí o no, hermanos? Por eso todos debemos de acudir a Dios por esas pérdidas que hemos tenido. A veces no lo llevamos a Dios, no lo presentamos a Dios, porque creemos que Él ya no nos va a responder, o porque simplemente ya no confiamos, ¿sí? Pero hasta aquí estamos bien.
Sí, hermanos, mediten, reflexionemos en qué ha pasado alrededor de nosotros y preséntenselo a Dios. ¿Qué ha pasado alrededor de mí? Esta viuda había perdido a su esposo y busca a un juez, aunque el juez era malvado, dice la Biblia, porque no respetaba a nadie de los hombres, ni temía a quién, a Dios. Imagínense la clase de hombre que era. Pero ¿por qué le responde? Jesús dice, ¿por qué le responde? Y Jesús lo dice en la parábola, porque el juez vio, híjole, esta viuda va a venir hoy. Va a venir hoy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y no vaya a ser que me canse mi paciencia, dice el juez. Por eso le voy a ayudar. Y luego dice Jesús, y su Padre que está en el cielo, ¿va a tardar en responderles? Y es una pregunta retórica que hace Jesús. ¿Dios va a tardar en responderles? La respuesta es no. Dios no va a tardar en responderles, y lo afirma en el versículo 8. Os digo que ¿qué? Os digo que ¿qué? A ver, fuerte. Pronto, os digo que pronto, dice Jesús, os digo que pronto les va a hacer justicia. Pronto les va a hacer justicia. Y si esa mujer sabía que el juez injusto y malvado le iba a hacer justicia, ¿cuánto más una viuda, un huérfano, un hermano que ha pasado por una situación difícil? Acude a Dios, acude a Dios, acude a Dios. Ora, 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 se acerca, se acerca, se acerca, no desmaya. ¿Cuánto más un Dios bueno que ama al hombre y que ama a los hijos? Por eso dice Jesús, ¿se va a tardar en responder? Y la respuesta es no, porque pronto nos va a hacer justicia, ¿sí? Preséntenselo a Dios, díganle, y pronto, dice Jesús, les va a hacer justicia, pronto, ¿sí? Y quédense allí, quedémonos allí, y vamos a Daniel 7, hermanos, Daniel 7. Daniel 7, y vamos a leer por allí. Ahí tengan en Daniel 7 sus Biblias, y vamos a ver qué pasa. Miren, la parábola, voy a leerla otra vez, y vamos a ver cómo se puede conectar la Biblia. Ahí ténganlo, y ahorita vamos a regresar al 4. Lucas 18, 4. Dice, 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mí. ¿De mi qué? Adversario. Pareciera que esta mujer tenía a alguno que, a pesar de su situación y de su circunstancia de viuda, era difícil, pero había alguien que todavía la molestaba. Ya era viuda, ya tenía una vida difícil, pero había que dice la Biblia, un adversario. Ella tenía un adversario, y el adversario se aprovechaba de su situación. El adversario se aprovechaba de lo que le había pasado y la molestaba aún más. El adversario se aprovechaba de lo que ella estaba viviendo, y que dice la Biblia, la molestaba, no la dejaba en paz, no la dejaba tranquila. Entonces esta mujer ya no solamente tenía un problema porque su esposo se había muerto, sino tenía otro, porque había alguien que la molestaba por su situación, ¿sí? Un adversario, dice la Biblia. Y aquí es donde todo vamos a aplicarlo a la iglesia, a nuestras vidas. Hay cosas que suceden a la gente, a ustedes, hermanos. Hay circunstancias que hacen que su fe vaya decayendo. Pero aparte de eso, hermanos, la Biblia enseña que nosotros, que la iglesia, que ustedes, que los cristianos, también tenemos a un adversario.
También tenemos a un adversario que anda viendo qué es lo que le pasó al cristiano y se acerca para molestar. Y la Biblia dice que ese adversario tiene muchos nombres, ¿sí? Y dice, Jesús lo dice en una parábola, el ladrón también le dice, no viene sino para robar, matar y destruir. Lo que el diablo quiere, lo que el ladrón, lo que el adversario quiere, es que su fe se muera, es que su fe se le robe, es que a su fe se le destruya. Eso es lo que quiere, porque el adversario, dice la Biblia, que el adversario antes era parte de Dios, estaba parte con Dios, él estaba ya con Dios, porque era una criatura de Dios, le servía a Dios. Pero ese adversario una vez quiso ser como Dios, quiso sentarse en el trono de Dios y que todos, como a Dios, lo adoren. Ese adversario estaba desde antes, pero la Biblia dice que Dios hizo este mundo y puso aquí al hombre, pero en el huerto de el Edén también estaba ese adversario. Y ese adversario estaba en forma de, ¿se acuerdan? Serpiente, que le dice a la mujer y que hace que la mujer y su esposo pequen contra Dios, porque él no quiere, él no le gusta que la gente adore, que la gente busque, que la gente venga, que la gente esté cerca de Dios, porque él quiere el lugar de Dios. Dios tenía un adversario, pero ahora la humanidad también tenía un adversario, pero después también la iglesia tiene un adversario, ¿sí? La viuda tenía una condición difícil, pero también tenía un adversario. Los cristianos tenemos situaciones difíciles y ustedes pueden numerar las que tengan, pero también tienen a un adversario. Y esto lo enseña la Biblia, hermanos. Tenemos a alguien que viene para eso, que busca, que como león rugiente, dice la Biblia, anda buscando a quién, ¿qué? Devorar. ¿Y qué es devorar? A quién agarrarlo y alejarlo de la presencia de Dios. Hay un enemigo que tenemos los cristianos, que tiene la iglesia, que tiene Dios y ataca. Y la Biblia dice que lanza dardos. ¿Y cómo son esos dardos? De fuego. Y la iglesia tiene que superar eso, ¿sí? que ocurre. Pero vamos a ver, y vamos a recapitular, hermanos. Este adversario quiere y busca que la fe de ustedes, que mi fe se vaya debilitando y cada vez le creamos más a él que a Dios. Porque le dijo a la mujer, así que Dios te dijo que si comes de ese fruto vas a morir. Y le dijo a la mujer, no es cierto, no vas a morir. ¿Y qué hace? Pone la duda. Y pasan situaciones difíciles los cristianos y tenemos duda. Es que yo creo que Dios ya no va a atender mi situación. Es que yo creo que a Dios ya se le olvidó mi situación. Es que yo creo que no le importe o que no le interese esto a Dios. Es que yo creo que Dios está alejado. Ay, como que se fue, ¿no? Bueno, voy a gritar más, perdónenme. Yo creo que Dios está alejado de mí. Eso es lo que busca hacer Él. Eso es lo que busca hacer Él, que los cristianos se alejen de Dios, de la presencia de Dios, que ya no le crean, que haya duda. Pablo dice que los cristianos no tenemos lucha contra, ¿y qué es carne y sangre? No tienen lucha contra su familia. Si hay una situación difícil que te afecta, que tiene que ver con tu familia, tu lucha no es contra esa persona que te hace o que te ocasiona maldad o mal. Tu lucha es contra, y dice Pablo, no tenemos lucha contra sangre,
contra carne, sino contra potestades, contra principados, contra huestes espirituales de maldad. Nuestra lucha es espiritual, no es física. Nuestra lucha es espiritual, porque hay cosas en nuestro espíritu, en nuestra alma, que sucede que a veces nuestra fe vaya decayendo y vaya debilitándose, ¿sí? Este adversario no solo tentó a Adán y tentó a Eva, sino tentó a quién también, a Jesús. ¿Se acuerdan ustedes? A Jesús, el Hijo de Dios, en el desierto le dice a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Por qué? Porque él está buscando adoración como Dios, pero no es Dios. Está buscando una adoración que no es para él. Por eso Dios siempre dice que la adoración, ¿a quién le pertenece? A Dios. Por eso, ¿sí? Este adversario tentó a Jesús y Jesús le respondió: no, ¿qué? Escrito está: no tentarás ¿a quién? El Señor tu Dios, ¿sí? Porque a Él solo adorarás y a Él solo servirás. Le dice a Satanás esto, al enemigo, al adversario, ¿sí? Si Jesús fue tentado, otra vez, si Jesús fue tentado, los cristianos, por lo tanto, también van a ser tentados, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? Y hasta aquí, hermanos, parece ser que los cristianos no tenemos salida, que para los cristianos no hay salida, porque hay cosas en la vida que nos suceden, primero. Segundo, tenemos un adversario que quiere debilitarnos nuestra fe. Pareciera ser que hasta aquí todo está perdido, pero lo que les dice Jesús a sus oyentes allí, dice: os digo que pronto hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta es una pregunta que les hace. Pero vamos a ver el Hijo del Hombre y cómo va a venir. Va a venir el Hijo del Hombre, pero ¿cómo va a venir? Y eso nos lo dice Daniel 7. Y vamos a Daniel 7, hermanos. Pareciera que hasta aquí todo está perdido. Pareciera que hasta aquí todo está perdido, pero no. Quería desarrollar un poquito Daniel 7, pero yo creo que vamos a saltarnos un poco. En la mañana escuchaba a Ever, que les decía a los que estaban tomando la clase, que Dios en la Biblia a veces nos da fechas y nos da momentos, ¿no? Y Daniel 7:1 dice: en el primer año de Belsasar. Dice, en el primer año de Belsasar. Pero vamos a construir un poquito, hermanos, esto para que no entremos así de lleno a Daniel 7. ¿Ustedes se acuerdan de Daniel? Hay historias muy famosas de Daniel. Daniel es un profeta. ¿Y qué quiere decir que es un profeta? Que Dios le hablaba a él y él lo daba a conocer al pueblo, ¿sí? Eso es todo. Pero Daniel era un seguidor de Dios, un hijo de Dios, estaba en el pueblo de Dios, pero la historia dice que Daniel vivía en Judá, allí en el reino del sur, pero resulta que Babilonia, esto es historia, Babilonia llega y derrota a la nación de Daniel, al pueblo de Dios, Israel, y se llevan cautivo, ¿sí? Cautivo, lo agarran y se lo llevan a otra nación. Y todos sabemos la historia, la nación era Babilonia, ¿sí? Y ahí había un rey, ¿se acuerdan cómo se llama? El primer, Nabucodonosor. Pero ahora, Daniel 7 ya no está Nabucodonosor, ahora está ¿quién? Belsasar. Ahora miren, resulta que en la historia el pueblo de Dios es derrotado en guerra por Babilonia, ¿sí? Pero a Babilonia ahora lo derrota otra nación, y esa nación se llama la nación de Medo-Persa, los persas. Y cuando gobernaba Belsasar, los persas habían invadido y derrotado a Babilonia. Y Belsasar ya era un rey del Medo-Persa, ya los habían conquistado.
Pero Daniel tiene una visión allí, y lo que ve Daniel, y va a estar un poquito complicado allí porque habla de bestias, habla de que se levantan del mar, que hacen guerra, pero las bestias más abajo, dice Daniel, que pregunta a él, ¿y estas bestias qué? Y dice uno que le dice, estas bestias son los imperios o son las naciones que van a gobernar. Y ya estaba la nación de Daniel, el pueblo de Dios, y ya estaba Babilonia, y ya estaba Babilonia, era la primera nación o la primera bestia que él ve, después Medo-Persa, y la historia dice que después sigue el imperio de Grecia, ¿se acuerdan? Grecia, y luego de Grecia viene el imperio romano, ¿y se acuerdan quién nació en el imperio romano? Jesús, el Hijo de Dios, nace en el imperio romano. Lo que ve Daniel es a las naciones llevando su curso y ve que en el imperio romano nace Jesús. Y vamos a verlo, y después no solo ve eso, sino se va más hasta el futuro y ve otra cosa, que es lo que dice Jesús en la parábola, que va a venir el Hijo del Hombre. ¿Sí? Eso más o menos está, pero vamos al versículo 13, Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano ¿de qué? De días, hasta ahí. Vamos a quedarnos hasta allí. Versículo 9, un poquito más arriba, un poquito antes, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Aquí voy a hacer un paréntesis. Lo que Daniel estaba mirando era cómo la guerra, cómo los gobiernos, cómo las naciones dejaban a gente viuda, dejaban a gente huérfana, porque ustedes saben que en la guerra hay muertos y las familias eran fracturadas, ¿sí? Y Daniel ve una guerra, y Daniel ve que hay maldad y que hay sufrimiento en la tierra, y ve al imperio romano que hace más maldad y más sufrimiento en la tierra. Pero dice versículo 9, eso estaba mirando yo hasta que fueron puestos ¿qué? Tronos, y se sentó un anciano de días, y aquí vamos a detenernos un poquito, hermanos, perdón que vaya rápido, pero vamos a desarrollarlo. ¿Qué ve Daniel? La maldad, el sufrimiento, gente que es viuda, gente que es huérfana, muertos, mucha desolación, mucha opresión. A lo mejor como ahora, si ustedes ven las noticias y ven cómo está Rusia, ¿sí? Ucrania, hay guerra ya, hay mucha muerte, mucha desolación. Eso estaba viendo Daniel más o menos, algo así. Y luego ve que se ponen tronos, y viene y dice que se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego. Ve que se sienta un anciano de días. Y vamos a desarrollar esta frase, anciano de días. Literalmente, hermanos, es el que es más anciano que los días. El que es más anciano que los días. Dice Génesis que en el principio, ¿qué hace Dios? Creó los cielos y la tierra. El principio, que es el primer día. Y luego dice la Biblia, y vio Dios que todo era bueno, fue la tarde y la mañana del primer día. El primer día es el primer día. Si hay algo antes del primer día, entonces el primer día ya no sería primero, sino sería segundo. Entonces el primer día. Juan dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio, en el primer día estaba Dios, estaba Jesús, ¿sí? Entonces, en el primer día de la creación, ¿qué hay antes del primer día? Pues eternidad, vamos a decir. ¿Qué hay después del último día? Eternidad, también vamos a decir. Antes del primer día, pues no hay un día, ¿sí? Pero lo que Daniel ve es que en el primer día Jesús ya era anciano, ¿sí? ¿Pueden ver? Lo que Daniel ve es que en el primer día de nosotros, de la humanidad, Jesús ya era anciano.
Y Daniel ve a un anciano de días, el que es más anciano que los días. ¿Qué está viendo Daniel? A Jesús, pero a Jesús ¿qué? Eterno, eterno, que siempre ha existido. A él lo ve. Y ese anciano se sienta en el trono, solo que su trono, conocemos la historia, no fue, el trono de Jesús, ¿cuál fue, hermanos? Fue la cruz. El trono de Jesús, el Hijo de Dios, fue la cruz y se sentó el anciano de días. La Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás. ¿Se acuerdan? En Juan dice que a Dios nadie le vio jamás. Y la Biblia dice que nadie ha escuchado su voz, ni ha conocido su aspecto. Muchos creen que el anciano de días es el Dios Padre, pero al Dios Padre nadie le ha visto jamás, ni han oído su voz, ni han conocido su aspecto. ¿Qué dice la Biblia? Jesús es el que revela a Dios, ¿sí? A quien hemos visto, a quien hemos escuchado. Los del Antiguo Testamento veían y escuchaban a un hombre que era Dios, pero en realidad no era Dios el Padre, sino era ¿quién? Dios el Hijo. Entonces Daniel ve a Dios el Hijo, el eterno Jesús, Dios el Hijo, sentarse sobre un trono, llegar a la tierra, sentarse sobre la cruz, llegar a la tierra, llegar aquí, hacerse hombre, ¿sí? Eso es lo que ve Daniel. Perdonen si es mucho, pero después dice en el versículo 13: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como ¿qué? Hijo de hombre, uno como hijo de hombre. Y todos sabemos, hermanos, que el Hijo de hombre, ¿quién es? Jesús. Jesús es el hijo de hombre, porque Jesús se hizo hombre, ¿sí? Jesús dejó su deidad, se hizo hombre. Pero lo que ve Daniel es al anciano de días, el que es más anciano de días, que se sienta en el trono, pero después ve a otro como hijo de hombre. Entonces, el anciano de días es Jesús, ¿sí? Porque a Dios nadie le ha visto jamás, pero ve a otro como hijo de hombre juntarse, llegar. Pero ¿qué está viendo Daniel? ¿Por qué ve a un anciano de días que es Jesús y a un hijo de hombre que es Jesús? Ambos son Jesús. ¿Cómo puede ser esto posible? De que ambos sean Jesús. Ve al anciano de días y ve al Hijo del Hombre juntarse. ¿Cómo puede ser posible? Y aquí vamos a entrar un poquito en la encarnación de Jesús. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí, hermanos? ¿Seguros? ¿Seguros? Bueno, hasta aquí vamos bien, ¿sí? Esto es lo que ve Daniel. A Dios nadie le ha visto jamás. Ve a ambos que son Jesús llegar. Pero hermanos, Jesús, aquí vamos a aterrizar todo esto que Daniel está viendo y la parábola. Jesús ya existía desde la eternidad, el anciano de días. Jesús ya existía desde antes del primer día. Jesús ya existía, ¿sí? Pero Filipenses dice que Jesús se despojó, ¿se acuerdan? Se desvistió, como si tuviera su ropa y se desvistió. Jesús se despojó ¿de qué? De su divinidad. Y Filipenses dice que no estimó a ser igual a Dios, sino que se hizo y tomó forma de hombre. Jesús se despojó de su divinidad. Cuando Jesús vino a la tierra, Jesús no fue mitad hombre, mitad Dios. Jesús fue 100% hombre siendo Dios. Jesús fue 100% hombre siendo Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Seguros? Jesús fue 100% hombre siendo Dios. Se sometió, dice la Biblia, se desvistió de su divinidad y se vistió. ¿Qué pasó? Estoy muy enfrente. Y se desvistió de su divinidad, ¿sí? Y se vistió ¿de qué? Jesús se vistió ¿de qué, hermanos? La piel de un bebé,
Se vistió de la piel humana, se vistió en la piel de un bebé. Jesús se vistió en la piel de un bebé, se desvistió de su divinidad y se vistió de una piel humana. ¿Sí? Eso es lo que hizo Jesús, de una piel humana. Y por eso se le conoce como el Hijo del Hombre, porque estuvo aquí en la tierra, Dios siendo hombre, ¿sí? Por eso se le conoce como el Hijo del Hombre, porque hizo eso, porque se convirtió en piel humana, se hizo humano. Jesús se hizo hombre, se hizo humano, como nosotros se hizo humano, y llegó aquí a la tierra. Y todos le conocen a ese Jesús que llegó a la tierra como el Hijo del Hombre, ¿sí? Pero después dice la Biblia que el primer milagro de Jesús, ¿se acuerdan cuál fue? Historia, hermanos. ¿Quién fue? ¿Qué fue el primer milagro de Jesús? En una boda convirtió el agua en vino. Ese fue el primer milagro. Si ese fue el primer milagro, antes, si el primero fue el primero y si antes hay otro, el primero en realidad no es el primero, ¿sí? Porque a veces creen varios que Jesús de niño hizo una paloma de lodo, le sopló y voló. Pero eso no dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que el primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino. ¿Y cuándo lo hizo? Hasta que creció. Cuando Jesús era niño, Él no hizo ningún milagro. Y no sé si han escuchado esto, que Jesús de niño hacía cosas que como Dios, que creaba, que veía una planta y que le soplaba y florecía, pero no. El primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino. Pero ¿qué sucedió antes de ese día? ¿Alguien que se acuerde, hermanos? Jesús convirtió el agua en vino. Antes de ese día fue bautizado. Y cuando fue bautizado, dice la Biblia, recibió fuerte el Espíritu Santo, recibió el Espíritu Santo. Entonces Jesús hizo milagros, pero con la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que Jesús decía, tengo que ir a la cruz, tengo que morir. Y fue a la cruz y murió. Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Murió en la cruz Jesús, el Hijo de Dios, el que era Dios, tomó forma de hombre, tomó piel humana, fue a la cruz y la Biblia dice que murió. Y la Biblia dice que resucitó. Antes de eso les había dicho a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, porque voy a enviar al otro, ¿qué? Consolador. En el Pentecostés llegó ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Llegó a quién? El Espíritu Santo. Y la Biblia dice que en ese lugar había 120 personas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? 120 personas. Pero llega el Espíritu Santo y ahora, antes eran 120 seguidores de Jesús. Pero cuando llega el Espíritu Santo, ahora hay 120 cristianos. ¿Sí? Porque llegó el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que estaba con Jesús y a través del cual Jesús hacía milagros. Y la Biblia dice que a la tarde ya no había 120 cristianos, sino había ¿cuántos? 3,120 cristianos. El enemigo, el adversario, Satanás, ¿qué dijo? Yo ya maté a un cristiano, a un Cristo, yo ya maté a un Cristo. Pero ahora en la tarde del Pentecostés había 3,120 cristianos. Y la Biblia dice que se empezaron a multiplicar y a multiplicar hasta que estamos aquí los cristianos. ¿Sí? Imagínense, el enemigo dijo, ya gané, ya triunfé, ya maté a Jesús, el Hijo de Dios en la cruz. Pero en el Pentecostés había 3,120 cristianos y empezaron a multiplicarse.
¿Sí? Pero esto lo digo, hermanos, porque la obra de Jesús es muy grande y es muy magnífica, y la obra de salvación es hermosa, porque el anciano de días está en la eternidad, se desviste de su divinidad, se despoja de sí mismo, se convierte en piel humana, muere, resucita y se va con Jesús y envía al Espíritu Santo. Eso es lo que está viendo Daniel, a un hijo de hombre y a un anciano de días volviéndose a unir. Y cuando dijo Jesús que se iba a hacer moradas para ustedes, recuperó su divinidad, porque dice Efesios, dice Pablo, que porque hizo eso se le dio un reino, se le dio un dominio, y él era y él es, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, toda rodilla de los que están en el cielo y los que están en la tierra. ¿Sí? Recuperó Jesús su divinidad, recuperó Jesús su divinidad, lo que era antes. Y eso es lo que ve Daniel. Pero lo que ve Daniel es maldad hasta que llega el anciano de días. Lo que ve Dios, lo que ve Jesús, lo que dice, hay sufrimiento en la tierra, hay circunstancias difíciles, pero va a llegar un día donde va a venir otra vez Jesús. Va a venir ese Jesús que se despojó, que fue a la cruz, que se humilló, que dio la vida por ti, por tus pecados, por tu maldad, pero que resucitó. Va a llegar un día. ¿Y qué dice Jesús? Ese Jesús va a volver, pero termina la parábola diciendo, pero ¿hallará fe en la tierra? Cuando vuelva el Hijo del Hombre, dice Jesús, ¿va a hallar fe en la tierra? Y esa es la pregunta que Dios nos hace hoy. Cuando venga Jesús por su iglesia, por ustedes, por nosotros, ¿vamos a seguir confiando en Él? ¿Vamos a seguir entregando nuestras vidas a Él? ¿Vamos a seguir haciendo peticiones de oración a Dios? ¿Vamos a seguir confiando en Dios? ¿Vamos a seguir creyéndole a Dios? ¿Vamos a seguir buscando a Dios? ¿Vamos a seguir anhelando a Dios? Cuando venga el Hijo del Hombre, Dios es amor, ¿va a tener fe? Cuando venga el Hijo del Hombre, cada uno de ustedes, ¿van a seguir confiando en Dios? Esa es la pregunta que Jesús hace. Y esa es la pregunta que Jesús tiene hoy. Hay circunstancias en la vida. Hay momentos difíciles, enfermedad, algo que pasó en tu familia, algo que pasó en tu vida. Y no solo eso, sino la iglesia tiene a un adversario que busca que la fe de ellos se debilite. Pero va a llegar un día donde se sentará, dice la Biblia, dice Daniel, ese Jesús, y se va a sentar, y entonces vamos a estar con Él. Ya les están ganando. Y hace rato cantábamos, no hay lugar más alto, no hay lugar más grande que estar ante ti y postrados, y hablábamos de postrarnos delante de Dios, y la Biblia dice que el que se humillare, que Él no va a alejarse de un corazón contrito y humillado, y ahí se ve la fe, ¿sí? Entonces, hermanos, si ustedes ya no hacen listas de oración, si ustedes se olvidaron de una oración que le habían pedido a Dios, si ustedes ven que las circunstancias de la vida y que a lo mejor el enemigo ha obrado para que su fe se decaiga, recuerden que un día va a regresar el Hijo del Hombre, y recuérdense esta pregunta que hace Él: ¿va a hallar fe en la tierra? ¿Habrá cristianos en la tierra que todavía busquen mi nombre? A pesar de las circunstancias, de lo que pasan, habrá gente que a pesar allí, con un corazón difícil, con un corazón adolorido, con un corazón humillado, con un corazón
que sabe que hay maldad, que sabe que hay circunstancias en la vida, pero aún así va a Dios y busca su presencia. ¿Va a haber gente así? Dice Jesús. ¿Lo habrá? En Dios es amor. ¿Habrá gente que a pesar de eso sigue buscando a Dios? En Dios es amor. ¿Habrá hermanos que a pesar de su dolor, de su enfermedad, del sufrimiento que tienen y del adversario que hay, confían en que un día todo eso se va a terminar? Esa es la pregunta que Dios hace hoy, porque tenemos mucha esperanza, porque dice Dios que va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos y vamos a estar delante de Dios, ¿sí? Dice el canto que cantábamos hace rato, y Ever dijo algo muy importante, hermanos. Dios nos levanta. Estamos postrados por las situaciones difíciles, por la enfermedad, por la familia, por el pecado, por las situaciones, por la maldad. Estamos postrados por eso. Reconozcámoslo, estamos por eso. Pero Dios, ¿qué hace? Levanta. Pero ¿qué hace al que Dios levanta? Vuelve a postrarse. ¿Sí? Eso es lo que dice el canto. Dios te levantó, pero ahora tú te postras. Y eso es lo que ve también Juan en Apocalipsis, que Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, te va a poner una corona, ¿sí? En tu cabeza cuando estés allá con Él. Pero vamos a agarrar la corona y la vamos a ver, y no la vamos a aceptar, sino que se la vamos a dar a Él, porque Él es el único que se merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda nuestra fe, toda nuestra confianza. Si antes vivíamos alejados de Dios, ese es el tema, ese es el lema de estas predicaciones que vamos a hacer y que estamos haciendo. Si antes vivíamos así, ahora podemos acercarnos a Dios, porque dice Dios, búsquenme, porque yo puedo ser hallado. ¿Y cuándo les va a hacer justicia Jesús? La respuesta de Jesús es pronto, 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 porque Él quiere que nuestra fe crezca y que anhelemos estar en su presencia. Y termino, hermanos, con esta pregunta que Él hace. Cuando venga el Hijo del Hombre por ustedes, por su iglesia, ¿va a encontrar fe en sus corazones, en sus vidas? Mediten, reflexionen y vamos a orar, hermanos. Reflexionen allí en su lugar, oren y digámosle a Dios, si hay cosas que estamos pasando, díganselo a Él y díganle que no quieren que eso afecte su fe, al contrario, les aumente la fe en Dios, ¿sí? Oren, mediten y vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque nos cuidas, Señor, porque estás cercano, porque tu palabra dice, Padre, que pronto vas a hacer justicia, Señor. No eres un Dios malvado, no eres un Dios injusto, no eres un Dios que está lejos, Señor. Eres un Dios de amor, un Dios cercano, un Dios que tiene misericordia. Y por eso, Señor, confiamos en ti. Y por eso, Señor, queremos a partir de ahora presentarte, Señor, nuestras vidas, nuestras peticiones, nuestras oraciones delante de ti, para que tú nos respondas o no, Señor, pero que nuestra fe crezca, que nuestra cercanía a ti crezca, que nuestra dependencia en ti crezca, que busquemos tu presencia todos los días, Señor. Que Dios es amor, te busque, Padre, que Dios es amor, anhele estar en tu presencia, anhele estar contigo. Y sobre todo, Padre, que tenga fe, que recupere la fe, que fortalezca su fe, que aumente, Señor, su fe. Y si podemos orar hoy como aquella persona, Padre, que te decía, ayuda mi incredulidad, hazlo, Señor. Si hay gente aquí que duda en ti, si hay gente aquí que duda de que no puedes obrar o interceder, Señor, ayúdale en su fe y que podamos, Señor, creerte, que podamos depositarte en nuestras vidas, nuestra confianza, Señor, en ti, porque tú vas a regresar por nosotros un día, Señor, y queremos que hayas fe en esta iglesia, Padre, que hayas fe en las vidas de mis hermanos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.
Pues le damos gracias a Dios porque nos recuerda que nuestra fe no debe faltar, hermanos, que lo que pasemos, que siempre confiemos en que Dios va a obrar. Pues sigamos alabando a nuestro Dios y ahora los voy a invitar a que puestos de pie entonemos el himno 386, Fe, la victoria es. Es el himno 382. Soldados del Señor Jesús, pendones levantad, luchad valientes que la luz muy pronto acabará. Al enemigo combatid con gran celeridad. Por fe en Jesús al mundo vil podréis así ganar. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, fe, la victoria es del mundo vencedora. Su amor pendones de bondad, su ley herencia fiel, la senda de la santidad seguimos por doquier. Por fe en Jesús el Salvador, de fervida oración, y me prepara el Salvador en gloria una mansión. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, fe, la victoria es del mundo vencedora. Al que venciere Dios dará ropaje sin igual. Su nombre allá confesará Jesús el inmortal. Nuestra alma por la eternidad a Dios alabará. Pues por la fe y la santidad al mundo vencerá. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, fe, la victoria es del mundo vencedora. De la misma manera, hermanos, vamos a seguir alabando a nuestro Dios a través de las ofrendas y los diezmos. Y le voy a pedir al hermano Josué y a Armando López que pasen por favor a recoger las ofrendas. Y ahí en sus lugares voy a invitarlos a que busquemos 2 de Corintios 9:7 para leer desde que los hermanos pasen. 2 de Corintios 9:7.
Lo leemos. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda a los Corintios 9:7. Y vamos a entonar el coro 136.